En el video tutorial de hoy vamos a aprender a dar los primeros pasos básicos con la herramienta de configuración Home. Para ello accedemos a la intranet y venimos a la pestaña de Webmastering, donde nos encontraremos con la opción de configuración Home. Una vez en la pestaña de configuración Home nos encontramos con dos elementos que van a ser estáticos, que son la cabecera y el pie. Para reflejarlo mejor vamos a venir a la web demo y os voy a explicar qué es cada cosa. La cabecera lo agrupan la propia cabecera de vuestra agencia, el lema y el menú. Y el pie de página lo forma todo lo que viene por debajo del menú, excluyendo el mismo menú. Volviendo al taller, vamos a empezar a dar los primeros pasos respecto a la creación de una línea. Para ello, en el lateral izquierdo tenemos un botón para crear las líneas. Al pinchar sobre él nos encontramos con que aparece un formulario y tenemos que configurar el orden y el número de columnas. El orden, vamos a poner orden 1 y una sola columna. Entonces, en el momento en el que le demos a crear, se va a crear una línea entre la parte cabecera y la parte del pie. Para verlo, lo vamos a ver gráficamente y como veréis, entre los dos elementos hemos creado la primera línea. Para llevar más a fondo el tema de las líneas, vamos a crear otra línea. Os recomiendo que el margen entre los órdenes de las líneas sea amplio para que después, a la hora de actualizar, una vez tengáis creadas varias líneas, tengáis más margen de números y no tengáis que estar actualizándolas con los números muy seguidos. Es decir, si tenéis el número 1 y el número 2, para cambiar ambas deberíais de ir a una y actualizarla por el número 1, yendo a la línea 1 y teniendo que actualizarlas por el número 2. En este caso, si ponemos el número de línea 1 y el siguiente más cercano sería 10, tenemos bastante más números con los cuales podríamos tener la posibilidad de actualizarlas sin tener que tocar mucho. Por ello, vamos a crear un orden 10 y 3 columnas, o 3. Las columnas se crean respecto al ancho total. Tenemos 960 píxeles de ancho y se divide ese ancho total entre el número de columnas y el resultado obtenido va a ser el ancho de cada columna de esta línea que estamos creando. Para que lo comprobéis, vamos a darle a crear y veis que se nos ha creado una línea por debajo de la primera con 3 columnas, cada una con el ancho como os lo he explicado. La división entre el ancho total por el número de columnas. En este caso vamos a hacer la prueba del orden de las columnas y como tenemos la segunda columna con el número 10, vamos a ponerlo con el número 20 y a la hora de darle a actualizar veréis que pasa a la parte de abajo. Ahora vamos a ir a ver más las columnas. Aquí en el lateral derecho tenemos la posibilidad de actualizar y la posibilidad de borrar. Se me ha olvidado comentaros que también aquí tenemos la opción de borrar la línea y también actualizar la propia línea. Entramos a actualizar la columna. En este caso aparecen dos formularios. Actualizar la columna con el ID en la línea 1. El ID es un ID que siempre van a tener cada línea para poder entendernos mejor. Si en el caso de que tengáis algún problema, es una referencia común. En este caso vamos a venir a ver qué elementos tenemos que poner. Tenemos orden, ancho y nombre interno. Vamos a empezar por el nombre interno. Este nombre interno es un texto que os va a servir como referencia. En este caso, si queremos poner un banner rotativo, pondríamos banner rotativo y sabríamos que esa columna va a tener un banner rotativo. Si nosotros lo configuramos así,
pero es un texto que para ahora, cuando tengáis todo más elaborado, os sirva de referencia respecto al contenido de la columna. En este caso, por ejemplo, podríais poner banner mayores de 55 y después, configurando el banner en esta columna, sabríais que en esta columna disponéis del elemento o de lo que vosotros queráis. Para esto vamos a poner prueba 1 para ver los ejemplos. Vamos a hacer lo mismo con las dos columnas de la misma línea y prueba 2 y a la tercera prueba 3. Una vez tenemos todos los nombres de la línea puestos, vamos a comprobar el orden. Vamos a actualizar la primera línea y, como veréis, el orden en este caso va a ser horizontal. Para ello vamos a cambiar el orden de esta columna y vamos a ponerla a 20. En este momento veréis que a la hora de darle a actualizar, la columna que contiene el nombre interno prueba 1 va a pasar a ser la última de la misma fila. Le damos a actualizar y se nos ha colocado la prueba 2, la prueba 3 y la columna que acabamos de actualizar. Después tenemos que tener en cuenta el ancho. El ancho va a ser un ancho que la suma de las columnas de la misma línea, el ancho de las columnas de la misma línea no puede superar el máximo establecido. En este caso tenéis un mensaje donde os va a ir diciendo vuestra estadística de ocupación y respecto al ancho total, que son los 960 píxeles. Nunca vais a poder rebasarlo, pero siempre vais a poder tener menos de ese tope establecido. En este caso vamos a ir a borrar una columna para ver un poco más el tema del ancho. Hemos borrado una columna con el icono de la X y, como veréis, aparece un espacio en blanco y la posibilidad de crear una columna indicándonos cuántos píxeles tenemos libres, en este caso en la parte inferior del botón. Tenemos dos opciones y son las siguientes. Vamos a venir a crear una columna en este espacio libre que tenemos y vamos a ponerle un orden 20, un ancho de 155 y un nombre de columna que va a ser prueba 4. Creamos la columna y en el momento en el que teníamos espacio libre nos deja crearlo sin problemas. Y vamos a hacer lo mismo con el espacio que nos queda. En este caso pone 160 píxeles, pero tenemos que tener en cuenta de que entre columna y columna se deja un margen de 5 píxeles, lo cual vendríamos a tener un orden de 30 y 155. Porque vamos a tener en cuenta de que le vamos a restar el margen de 5 píxeles entre la columna de la izquierda. Vamos a ponerle prueba 5 y creamos. Como veréis, tenemos toda la línea preparada y hemos puesto, en vez de 3, hemos podido cambiarlo a 4 con diferentes tamaños. Ahora vamos a comprobar qué podemos hacer con el espacio libre que nos queda, borrando las dos que acabamos de crear. Para ello, aun teniendo espacio, podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer, que es, partiendo del espacio libre, vamos a crear las columnas que queramos y nos permita el ancho restante, o vamos a coger unas columnas existentes y les vamos a cambiar el margen de ancho que tenemos. En este caso, si ponemos que va a tener 600 píxeles, actualizamos, esta barra, o sea, esta columna, acapararía todo el ancho que teníamos libre, incluso nos sigue quedando 20 píxeles libres. Entonces, venimos a la primera y le vamos a poner los 20 píxeles. Claro, vale. Estarán 15, 35. Actualizamos. Como veréis, hemos acaparado la línea con el espacio que teníamos libre. De esta manera sabríamos crear columnas, líneas
y gestionarlas de una manera fácil, y en el siguiente tutorial aprenderíamos ya a meter elementos dentro de las columnas y cómo tratar esos elementos exactamente con este formulario.